el estudio, o más bien dicho, la grabación de el tema número 7, que sería la segunda parte en sí del programa de química en este curso de ingreso a medicina. El tema 7 se llama Introducción a la Química Orgánica. Muchas veces ustedes se van a preguntar, ¿por qué hay una química y ahora me ponen una química orgánica? ¿Qué significa esto? Bien, ustedes saben, cuando hablamos al principio, que la química, para poder ser entendida, se, se divide en distintos tipos de química, siendo una sola la química, pero se divide como para que su campo sea más específico, pero sin dejar de cumplirse y sin dejar de que las leyes de la química sean valederas para esta división de la química. Bien, entonces nada más seguimos y comenzamos a ver qué es la química orgánica y qué estudia la química orgánica. Pues bien, la química orgánica, como dije hace unos momentos, es una parte de la química que estudia todos los compuestos que tienen como base el átomo de carbono. Y la combinación de este con otros átomos formando largas cadenas, que es una de las propiedades principales que tiene el átomo de carbono, que se llama su poder concatenante. Pero vamos a ver un poco sobre la estructura del átomo de carbono y en función del estudio de sus electrones de valencia. Fíjense que el carbono pertenece al segundo periodo de la tabla, donde comenzamos con el átomo de litio. Bien, recuerden que este periodo tiene elementos como es el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y termina en neón. Bien, perfecto. Vamos a tomar los dos extremos. Vamos a hablar a partir del primero y vamos a llegar hasta el 17 y después nos vamos a ir al 18, que es el que corresponde a los gases nobles. Bien, los electrones de valencia del litio es un electrón de valencia. Berilio tiene 2, boro tiene 3. Nuestro invitado principal, el carbono, o nuestro protagonista principal, que es el carbono, tiene 4 electrones de valencia. Y el último, que es el flúor, no el cloro, mil disculpas por la equivocación, tiene 7 electrones de valencia. Y vamos a ver que su comportamiento químico eh, no es tan parecido al carbono. El litio, ¿a qué gas noble tiene más cercano? Obviamente al helio, 1s2. La configuración del litio es 1s2, 2s1. Entonces la química de él es típicamente iónica, pierde un electrón y se transforma en el catión litio. Vamos al otro extremo, grupo 17, periodo 2, flúor, con configuración electrónica 1s2, 2s2, 2px2, 2pi2, 2pz1. Entonces, ¿cuántos son sus electrones de valencia? 7. ¿Qué tipo de química presentará? Típicamente iónica, porque solamente le hace falta adquirir o ganar un electrón. Entonces la afinidad electrónica es muy alta, muy alta. El flúor gana un electrón y se transforma en un ion fluoruro, anión fluoruro, con una configuración electrónica que se parece al gas noble más cercano que tiene, que es el neón. Bien, entonces vamos a ver quién tenemos al medio justamente de este periodo. Nada más ni nada menos que el carbono. El carbono tiene 4 electrones en su capa de valencia. 1s2, 2s2, 2px1, 2pi1, 2pz vacío. Oh, sorpresa.
Estos 4 electrones de valencia están distribuidos de una manera que mm, diríamos, ¿y cómo hacemos? Ya vamos a seguir. Bien, entonces, miremos la distribución electrónica. Para el litio tenemos un electrón, por lo tanto facilísimo perderlo y adquirimos la configuración electrónica del helio. Para el carbono tenemos esa configuración electrónica y, oh sorpresa, nos va a parecer media rara. Tenemos 4 electrones de valencia. Disculpen. 4 electrones de valencia, pero la valencia no está muy bien definida. Y el flúor le falta un electrón en el orbital 2pz. Por lo tanto, ganar un electrón no tiene ningún problema y transformarse en un ion, en el anión fluoruro, como habíamos hablado. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando tenemos el litio? El litio pierde ese electrón y se transforma en el catión litio. El flúor gana un electrón y se transforma en el anión fluoruro. Pero ¿y el carbono? Y el carbono va a tener valencia 4. Pero ¿cómo llegamos a esta valencia 4? Eh, Resulta de que esta valencia 4 que vemos acá se produce por una teoría que se tuvo que hacer. ¿Por qué? Porque cuando los químicos estaban estudiando esto, se daban cuenta de que la valencia del carbono sería 2, porque hay solamente 2 orbitales semivacíos. Entonces vino un señor, propuso la teoría de la diferencia energética entre un orbital 2s y un 2p es muy baja, muy poquito, casi no llega a un electrón volt de diferencia. Es una medida, electrón volt es una medida muy usada en química cuántica. Resulta que entonces él dice, si la diferencia es tan baja, lo que debe suceder para que este electrón abandone el 2s y se ubique en un 2p debe ser muy baja. Y de esa manera tenemos 4 orbitales semivacíos o semillenos. Entonces ahora sí tenemos valencia 4, que es la que todo el mundo hasta ese momento sabía que era propia del átomo de carbono. Pero ya vamos a ver que hay un problemita. Bien, ya vamos a ver que hay un problemita. El carbono en la naturaleza se encuentra como elemento libre en varias formas alotrópicas. La más común, la que estamos observando ahora, es el diamante, un cristal macromolecular, un cristal covalente, sumamente duro en la escala de Mohs de dureza, tiene el número más grande, que es el número 10. Es una forma del elemento carbono puro. Después, ¿qué otro conocemos? El grafito, ¿bien? Que también es una estructura muy particular, conductora de la corriente eléctrica. Y por último, el más, llamémosle así, el más común o el más fácil de obtener es el carbón, producto de la carbonización de materia, como son vegetales, animales, que es un polvo negro. Bien, resulta que eh, el carbono y los elementos del carbono están presentes en un sinnúmero de compuestos, o lo que llamamos compuestos orgánicos, están presentes tanto en un trozo de carne, en un sándwich, en un edulcorante, en un bombón. Nosotros estamos hechos de átomos de carbono, los animales en general están hechos de átomos de carbono, los vegetales. Entonces vamos a estudiar eh, o vemos acá la justificación de por qué la química orgánica merece un sector aparte de la química para ser estudiada. Vamos a comenzar estudiando desde las estructuras más sencillas hasta las más complejas,
dentro de lo que se llama química orgánica. Bien, poco a poco lo vamos a ir complicando para que ustedes vayan viendo cómo puede ser sumamente compleja la estructura de estos compuestos, pero por supuesto a un nivel que esté acorde con este curso. Así que no se asusten, que acá no hay nada que esté programado para ustedes. Resulta, les voy a contar una historia, en la evolución histórica de la química orgánica. Durante muchísimo tiempo, tanto las personas comunes como los estudiosos y los protocientíficos consideraban de que los productos que ellos veían como la leche, la grasa, la carne, no se podía obtener de otra forma que no fuera a partir de un ser vivo. Bien, los aceites a partir de vegetales, las grasas animales, la carne a partir de animales, y un sinnúmero de sustancias como la que tenemos acá a la izquierda, esta que tenemos acá, que se llama urea, es un producto que se excreta en la orina de los mamíferos. Es un producto que siempre se había obtenido a partir de la orina de los mamíferos. Bueno, todo esto era verdad, a tal punto que los compuestos que se obtenían de seres vivos se los llamaba compuestos orgánicos. Compuestos orgánicos. Y los que se obtenían a partir del reino mineral o de los minerales se llamaban inorgánicos. ¿Ven? Las sales, los ácidos, los óxidos, todos esos eran conocidos como compuestos inorgánicos. Resulta de que había un compuesto inorgánico que se llamaba cianato de amonio. Y una vez el señor que vemos en la figura, que se llamaba Friedrich Wöhler, trabajando con este compuesto, según dicen, todo nace como resultado de la serendipia, o sea, por casualidad. Este señor tuvo un problema, estaba calentando el cianato, se olvidó, dejó al calor el cianato de amonio. Cuando volvió, resulta que el cianato de amonio, un polvo blanco muy soluble en agua, conductor de la corriente eléctrica, eh, con el tiempo y el calor, ¿qué sucedió? Que ahora se transformó en una sustancia que se obtenía a partir de la orina de los animales. O sea, se obtuvo un compuesto orgánico, la urea. ¿Pero cómo? Este señor no salía de su sorpresa de que había obtenido a partir del cianato de amonio una sustancia que ahora, bien, no era la misma de la que partió. Y sin embargo, era la misma que se obtenía a partir de la orina. Entonces, esto pone final a una teoría que se llamaba teoría vitalista o teoría de la fuerza vital, que decía que los compuestos orgánicos se obtenían a partir de órganos, o sea, de seres vivos. Y esta se convierte en la primer síntesis orgánica. A partir de un compuesto inorgánico llegan a un compuesto orgánico. Es tan válido esto, bien, que sucede que la química toma otro cariz, ya deja de ser ese tipo de química donde si no había un ser vivo no se podían obtener los compuestos. Ya comienza el estudio de muchos de estos compuestos
para saber si se podían obtener de forma artificial. Bien, eh, y esto es lo que derrota la teoría de la fuerza vital. La síntesis de la urea a partir del cianato de amonio, hecha por Wöhler en 1828. Resulta de que algo muy importante que tuvo que hacerse para el estudio de los compuestos orgánicos es la clasificación de estos desde estructuras simples a estructuras complejas. Y además hablar de grupo funcional, series homólogas. ¿Qué es esto? En la química orgánica se tiene que crear familias de compuestos de acuerdo a una característica. Vamos a ver una característica de una familia. Por ejemplo, la característica de mi familia es que tenemos el apellido Carrizo. Bien, o sea que mi hermano es Carrizo y si a mí me preguntan qué relación tenemos entre él y yo, somos hermanos, tenemos el mismo apellido. Bien, eso nos hace familia, nos hace pertenecer a una familia. Acá, el apellido, la característica de los compuestos orgánicos, es la presencia de un sector de la molécula, de un pequeño sector, que se repite en todos los integrantes de una denominada familia. Bien, entonces la presencia de este grupo de moléculas, perdón, de este grupo de átomos en una molécula, hace de que si dos compuestos A y B tienen el mismo grupo funcional, pertenecen a la misma familia. Bien, series homólogas, ¿qué significa? Que, supónganse, papá en la familia, bien, tiene un hijo, ese hijo tiene otro hijo y todos pertenecen a la misma línea. Esa pertenencia a la misma línea se llama serie homóloga. Ya lo vamos a estudiar, no se asusten por este concepto. Vamos a comenzar con una familia, la más sencilla, la más común de todos, compuestos binarios, porque solamente están formados por carbono e hidrógeno y se llaman hidrocarburos. Esta familia, como ejemplo citado acá, se divide o se subdivide en dos subfamilias, alifáticos y aromáticos. Y la familia de los alifáticos se divide a su vez en tres subfamilias o subfamilias, alcanos, alquenos, alquinos y alifáticos cíclicos. Y por otro lado, los aromáticos, vamos a ver después que también se subdividen. Por ahora los dejamos solamente como la familia de los aromáticos. ¿Mm? Fíjense que acá está el grupo funcional, lo que les comentaba yo, el apellido de las familias. Por ejemplo, hay una familia que se llama familia de los alcanos. Entonces, el grupo funcional no lo tiene. Son los únicos representantes de la gran familia de compuestos orgánicos que no tiene un apellido especial. Pero, por ejemplo, los alquenos sí. Este grupo que está marcado en rojo, bien, este es el grupo funcional. Vamos a ir acá, vamos a marcar. Este es el grupo funcional de los alquenos. En los alquinos va a ser este. En los alcoholes va a ser este. En los halogenuros de alquilo va a ser X, que es un átomo de halógeno. En los éteres va a ser X, que realmente es oxígeno, el único es oxígeno, porque después va a existir otra familia que se llaman tioéteres, que va a ser azufre. Este es el grupo que está presente en los aldehídos y en las cetonas. Fíjense que acá está en las cetonas, en los ácidos carboxílicos es este, en los ésteres es este, el grupo funcional. Perdón, vamos a volver para atrás. No, no me permite. Ese
es la característica o apellido de cada una de la familia, el rasgo principal de la familia. Otra de las características de los compuestos orgánicos es la capacidad de formar isómeros. ¿Qué es el término isómero? Bien, por ahora lo dejamos así, con una definición muy vaga, y es dos compuestos que difieren entre sí, bien, en su estructura, pero tienen la misma fórmula molecular. ¿Mm? De ahí que, por ejemplo, hidrocarburos, si vamos a los hidrocarburos, y los más comunes son los alcanos, tengo que si el alcano tiene un átomo de carbono, no va a tener isómeros. Cuando tiene dos átomos, no va a tener isómeros. Cuando tiene tres átomos de carbono, no va a tener isómeros. Pero a partir de que tenga cuatro átomos de carbono, sí va a existir la posibilidad de dos compuestos con estructuras distintas, pero la misma fórmula molecular y peso molecular. Así, esta capacidad de formar isómeros va aumentando en forma exponencial. ¿Mm? Otra cosa, como introducción, es cómo se representan los compuestos orgánicos. Se pueden representar con las estructuras de Lewis. Las estructuras de Lewis pueden escribirse como estructuras de puntos o estructuras de línea. La estructura de punto, cada enlace covalente simple se marca con un par de electrones. Y si hay la presencia de un doble enlace, vamos a ver de que va a existir cuatro puntos que indican dos enlaces covalentes. La estructura de línea, donde se usa un pequeño segmento de recta, o un guión, como lo conocemos más, nos indica los enlaces covalentes. Es la alternativa al par de electrones. Y a su vez sobre los heteroátomos, ¿qué significa heteroátomos? Va a ser una palabra que vamos a usar mucho en química orgánica y que son todos los átomos que no son ni carbono ni hidrógeno, se llaman heteroátomos. Por ejemplo, el heteroátomo nitrógeno y el heteroátomo oxígeno, los electrones libres, los que no participan del enlace y sí son electrones de valencia, se dibujan con dos puntos. ¿Mm? Acá vemos ejemplo. Otro término que también vamos a ver es la escala de electronegatividades, según Pauling, donde al carbono le damos un valor ni muy bajo ni muy alto de electronegatividad, lo cual condiciona justamente su capacidad de formar enlaces covalentes. Acá tenemos estructura de elementos como fluoruro de hidrógeno, agua, amoníaco y uno de los compuestos o el compuesto orgánico más sencillo que se llama metano, carbono, hidrógeno 4. Resulta de que acá también es válido el concepto de electronegatividad como la base para entender el efecto de polarización. Los compuestos que tienen muy parecida o igual electronegatividad son poco o no polares, mientras que los que tienen mayor diferencia de electronegatividad se genera un momento dipolar más intenso y se dice que son más polares. Hay una convención de colores para indicar en un tipo de representación que se llama representación de potenciales o representación de electronegatividades, donde se muestra el potencial electrostático, que el color rojo indica el potencial más electronegativo y el color azul el más positivo. Es así que, por ejemplo, para moléculas como el agua, fíjense que la molécula de agua representamos esta zona con una alta densidad de carga negativa, mientras que la zona de los átomos de hidrógeno se ve de color azul con potencial electrostático positivo.
En el metano, donde el momento dipolar vale cero, vemos que hay una distribución simétrica, prácticamente nula. Podrá haber pequeños momentos dipolares en los enlaces carbono-hidrógeno, pero esos se anulan cuando se calcula la resultante. Por lo tanto, metano es una molécula simétrica y no tiene momento dipolar. Un concepto importante para definir en química orgánica es el concepto de la carga formal. ¿Por qué? Porque cuando vemos nosotros compuestos del tipo inorgánicos, vemos y entendemos perfectamente cuando aparece una carga negativa, una carga positiva, han perdido o han ganado electrones. Pero a veces los compuestos orgánicos no es tan fácil determinar qué carga tiene el átomo. Para ese concepto surge lo que se llama carga formal o realmente deberíamos hablar de carga aparente. Justamente formal charge, que es la palabra original traducida al español como carga formal, significa carga aparente, carga que supo tener o que podría tener. Para calcular la carga formal de un átomo, siempre calculamos la carga formal de un átomo. Bien, la carga formal es siempre para un átomo. Para eso, ¿qué hacemos? Usamos la formulita que dice que la carga formal es el número de electrones de valencia menos la sumatoria de número de electrones no compartidos, los que se llaman libres, más la mitad de los electrones compartidos. ¿Y por qué decimos la mitad? Porque a cada átomo que forma un enlace covalente le corresponde la mitad de los electrones compartidos. Bien, perfecto. Acá tenemos dos ejemplos, vamos a ver solamente para el anión carbonato, los demás lo vamos a tratar que ustedes lo calculen teniendo acá la respuesta y mirándola ustedes en su cuaderno. Por ejemplo, para el anión carbonato, tengo dos tipos de átomos de oxígeno, uno enlazado a través de doble enlace que se llama oxígeno B y dos enlaces simples que se llaman oxígenos A. Vamos a calcular la carga formal para los átomos de oxígeno A y de B. Vamos a ver entonces, para el oxígeno o cualquiera de los oxígenos A, vamos a ver que número de electrones de valencia, 6, menos número de electrones no compartidos, bien, ¿cuánto es? ¿Cuántos electrones no compartidos hay? 6, bien, tengo libres 2, 4, 6. Más la mitad de los electrones compartidos. Bien, entonces la mitad de los electrones compartidos es 1. Bien, entonces 6 menos 7 es igual a 1. Bien, a menos 1. Por eso la carga formal que tiene cada átomo de oxígeno ahí es menos 1. Después, para el oxígeno B, tengo que la carga formal va a ser 6 electrones de valencia menos la sumatoria de 4 sin compartir más la mitad de los compartidos, 4 sobre 2, y eso me da que 6 menos 6 es igual a 0. No tiene carga formal. O sea, no tiene ningún tipo de carga aparente. ¿Mm? También es necesario acá revisar, antes de comenzar a ver las estructuras, los conceptos de orbitales atómicos. Pero una de las cosas buenas que tiene la química orgánica es que nosotros vamos a estudiar casi todos los elementos. Primero, el carbono pertenece al periodo 2, grupo 14 de la tabla periódica, donde solamente están permitidos los orbitales S y P, el 1s, el 2s y el 2p. Y la mayoría de los heteroátomos que utilizaremos, bien, pertenecen al
periodo 2, nitrógeno, oxígeno, flúor. Por ahí vamos a usar también más los halógenos, entre ellos el cloro, el bromo, que no tienen demasiada complicación. También podemos ver el azufre, vamos a ver que parecido al oxígeno dentro del mismo grupo encontramos al azufre. Y no nos asustemos donde solamente vamos a ver para estos elementos, vamos a ver que están permitidos los orbitales S y P. Bien, entonces vamos a recordar, los orbitales atómicos S son de simetría esférica, tienen L igual a 0, M igual a 0, son adireccionales. Y los orbitales P tienen L igual a 1, M menos 1, 0 más 1, lo cual hace de que estén en tres direcciones. Y las tres direcciones que poseen estos orbitales en forma de clava o pesa rusa se llama, perdón, son orbitales que están dirigidos a la dirección de los ejes coordenados cartesianos. Entonces tenemos 2px, 2pi y 2pz. Como son funciones de onda, bien, estos son resultados de una función de onda, y una función de onda responde a una función sinusoidal, vamos a ver que una función de onda tiene ciertos parámetros que son importantes. La longitud de onda, vamos a ver que la amplitud tiene un signo, bien, tenemos valores positivos, valores negativos, y tenemos que en un punto la función se anula, y ese punto se llama nodo. Entonces nosotros vamos a hablar en este tipo de funciones más complejas de planos nodales. ¿Qué significa un plano? Bien, no un punto, un plano donde la probabilidad de encontrar electrones, que es la forma de definir un orbital, se anula. En ese sector, la probabilidad de encontrar electrones es cero. Bien, ahora, vamos a ver. Vamos a recordar un poquito las teorías de enlace. La teoría de enlace de Valencia nos dice que modificada, o sea, ya por el señor Kossel, donde introducimos el concepto de orbital, nos dice que los orbitales se interpenetran entre sí para formar orbitales moleculares. Y tenemos, por ejemplo, el orbital 1 atómico 1s con el orbital atómico 1s de otro átomo de hidrógeno, se interpenetran y forman el orbital molecular sigma s. ¿Qué es lo que tenemos a la izquierda? Una curva de potencial. ¿Qué dice la teoría? Que cuando dos átomos se acercan y se cumple una distancia, o sea, alcanza una distancia tal que en ese momento se igualan las fuerzas de repulsión con las de atracción, el sistema permanece en equilibrio y permanecen unidos los átomos formando una molécula. Esto es lo que se llama pozo de potencial, una caída grande de energía potencial, creando justamente una estabilización del sistema, bien, y esa longitud a donde se obtuvo el pozo se llama longitud del enlace. Pero también hay una teoría moderna que habla de los orbitales atómicos. Entonces acá tenemos justamente la teoría del orbital molecular. Es la más nueva, la que a pesar de casi cumplir 90 años, llamamos que es una teoría de moda, porque todavía sigue usándose. Esta me dice de que los orbitales moleculares surgen de la combinación lineal de funciones, un concepto matemático, algo muy de cálculo y álgebra. Entonces, es como sumar con signos, una suma algebraica. Y así vamos a tener orbitales enlazantes y orbitales antienlazantes. Siempre los electrones
se van a ubicar en los orbitales enlazantes. Y vamos a tener orbitales sigma y como los que tenemos acá, formados por orbitales p, pero los p tienen dos posibilidades. Cuando hay solapamiento frontal, los que tenemos ahí, y los que se forman cuando hay solapamiento lateral. Los ejes están paralelos entre sí. Y estos se van a llamar orbitales moleculares pi. Vamos a ver un poco por qué surge una teoría importantísima en química orgánica que se llama teoría de la hibridación, que es la forma de explicar la forma molecular y forma geométrica de estas moléculas en el espacio. Necesitan una historia previa. Resulta que cuando comienza a estudiarse la química orgánica, comienza a pensarse qué forma tenían las moléculas en el espacio. Nadie las podía ver, por lo tanto eran resultado de la imaginación. Se postulan teorías y una de las teorías más aceptadas es la que dice que el átomo de carbono va a generar moléculas de forma tetraédricas. ¿Por qué? Porque los enlaces, fíjense que todavía no se hablaba de orbitales, ni órbitas, ni nada por el estilo, los enlaces, los cuatro enlaces que formaría el carbono, van a estar dirigidos hacia las direcciones o hacia los vértices de un tetraedro regular. Bastante aceptable para la época, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. Pero para mucha gente no les convencía esto. ¿Cuándo se convencieron y cuándo fue necesaria la creación de esta nueva teoría que vamos a explicar? Resulta que cuando se inventa una técnica para determinar las estructuras moleculares, que se llama espectroscopía o espectrometría de rayos X, es la primera que me permite casi, diremos, como fotografiar las moléculas y poder definir qué forma tienen en el espacio. Bien, resulta que ven que la molécula más sencilla que existe del compuesto más sencillo, que es el metano, tiene forma tetraédrica. Bien, claro, uno diría, menos mal, tenemos la explicación a lo que nos habíamos anticipado en el tiempo y habíamos dicho de que eran estructuras tetraédricas. Pero claro, hay un problema. La teoría cuántica, cuando se hace la distribución de electrones o distribución electrónica en orbitales, hace que el átomo de carbono tenga, en el estado normal o no excitado, la distribución electrónica 1s2, 2s2, 2px, 2pi y 2pz vacío. Entonces, si contamos, hay solamente dos orbitales semivacíos, que es una forma de valencia que presenta el carbono en el caso del monóxido de carbono. Pero, oh sorpresa, es divalente y todo el mundo sabía hasta ese momento, en forma experimental, que el carbono tenía valencia 4 y no valencia 2. Entonces surge la necesidad de explicar cómo tiene naturalmente el carbono esta valencia 4. Es así que los teóricos, los científicos teóricos dicen, no, hay tan poca diferencia entre la energía del orbital 2s y la energía de cualquier orbital p, que lo que sucede es que un electrón
del orbital 2s es promovido o excitado hasta el nivel 2pz. Y ahí estamos todos felices y contentos porque el carbono va a tener valencia 4. Problema. Ahí, si miramos esta distribución electrónica, vamos a ver de que las valencias no pueden ser iguales. ¿Por qué? Porque los orbitales semivacíos, solamente tres son iguales y uno distinto. ¿Mm? Tenemos los tres 2p, px, 2px, 2pi y 2pz son iguales, pero el 2s no es igual. Entonces se formarían tres enlaces dirigidos a las posiciones de los ejes coordenados cartesianos y un cuarto que podría ser de posición indefinida, cosa que está en total discordancia con lo que dice la explicación dada a través de los rayos X, la espectroscopía de rayos X o método de difracción de rayos X, que es la forma correcta de definir esto. Entonces, ¿qué estará sucediendo? Acá hay algo que me queda medio colgando y hay que presentar una nueva teoría, algo que diga por qué la distribución electrónica es tetraédrica, por qué la geometría es tetraédrica. Entonces, otro grupo dijo, bueno, no tengo que borrar la teoría del estado excitado, la tengo que mejorar. Y acá vino el concepto matemático que también dio origen a la teoría del orbital molecular, el uso de lo que en álgebra se llama combinación lineal de orbitales. Resulta que acá los orbitales que se combinan linealmente son todos dentro del mismo átomo. Y alguien dijo, a ver, si las funciones de onda, la parte principal es el concepto de energía, si esta energía es prácticamente la misma, ¿qué puedo hacer? Claro, los señores dijeron, bueno, hay como tres funciones iguales, idénticas, y una que es bastante parecida. Bueno, para que todas sean iguales, las vamos a mezclar. Eso es lo que hace la combinación lineal. Hace como una suma de todas las funciones, o sea, de todos los orbitales, y transforma toda esa desigualdad en una igualdad. ¿Qué hace si yo mezclo 3p, o sea, el 2px, 2px, 2pi y 2pz junto al orbital 2s, voy a obtener 4 orbitales mezclas, por eso se llama híbridos. Mezclar es lo mismo que hibridar o hibridizar. Obtengo 4 orbitales híbridos sp3. ¿Qué significa sp3? Que tienen un de cada unidad, una parte corresponde al S y 3 partes corresponden al P. O en otras palabras, tienen un cuarto de S y 3 cuartos de P. Y, oh sorpresa, los 4 orbitales son iguales. Bien, estos orbitales mezclas son iguales y cada uno va a tener un electrón, por lo tanto son 4 valencias iguales, son 4 orbitales semivacíos. Y esto va a explicar la tetravalencia, valencia 4 del átomo de carbono en metano. ¿Por qué? Porque si uno imagina que estos son globos, ¿bien? La única forma de ubicar 4 orbitales de la misma forma
en el espacio es justamente, espérense, que yo soy medio lelo para esto, es ubicar los orbitales en torno al núcleo. La única disposición simétrica es formando un tetraedro regular. O dirigiendo los globos, en nuestro caso los orbitales, hacia los vértices de un tetraedro regular. Eso va a permitir de que si este átomo de carbono se une a 4 átomos de hidrógeno, el resultado sea la molécula de metano, cuya geometría molecular es un tetraedro regular. A su vez, este tetraedro regular permite que se unan entre sí los átomos de carbono formando cadenas con una característica principal que es la fuerza de enlace entre los carbonos entre sí. Disculpen la redacción. Bien, vamos a seguir. ¿Qué pasa? La teoría de la hibridación era muy bonita para explicar la molécula de metano y todos los representantes de la familia que llamamos alcanos. Bien, pero había un problema. Resulta que esa familia eh, tenía una explicación total, pero había otra familia al lado de ella que se llamaban alquenos, y donde los alquenos tenían un grupo funcional característico que eran 2 átomos de carbono unidos entre sí por un doble enlace, o sea, por un enlace sigma y por un enlace pi. Claro, ¿cómo explico con el concepto del tetraedro que se forma un doble enlace? Bien, mucho tiempo el tetraedro servía para explicar esto. Si ustedes toman algún libro de química de la década del 40, 50, estos enseñan de que el átomo de carbono siempre era tetraédrico y que si unía una arista, bien, se formaba un doble enlace. Si unía vértice a vértice, se formaba un enlace simple. Si unía una arista, bien, era un enlace doble. Y si unía dos bases entre sí, bien, teníamos un enlace triple. Pero el concepto moderno y las teorías dicen de que si bien esa explicación es válida como para un concepto muy sencillo, en la realidad no sucede eso. Había que explicar por qué y de alguna manera correcta, 2 átomos de carbono pueden unirse entre sí formando un doble enlace, que es el grupo funcional de los alquenos. El compuesto más sencillo que existe es el etileno. Entonces había que explicar la estructura del etileno. Claro, a diferencia del metano, que es una molécula espacialmente distribuida, el etileno es una molécula planar. Todos los átomos, bien, la fórmula molecular es carbono 2, hidrógeno 4. Todos los átomos, 1, 2, 3, 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de carbono, están en un mismo plano. ¿Cómo sucede esto? Claro, no había una forma muy fácil de explicar. Entonces, los señores que habían explicado a través de la teoría de la hibridación la estructura del metano tuvieron que recurrir a lo mismo. Volvieron con la teoría del estado excitado, pero dijeron ahora, ¿qué pasa si en lugar de combinar linealmente tres orbitales 2p,
Solamente combino linealmente un 2s con dos orbitales 2p. Bien, fíjense, vamos a usar el marcadorcito y vamos a poner este es un 2s y se mezcla con este y se mezcla con este. Pero este señor, el 2pz, no se une, queda free, queda libre, queda libre. Bien, o sea, no lo hacemos participar en la combinación lineal. Resulta de que si yo tengo dos orbitales P y un orbital S, voy a obtener tres orbitales híbridos sp2, porque tienen 2/3 de P y 1/3 de S. Bien, y ellos sí van a ser iguales entre sí. El que no va a ser igual entre sí, va a ser una valencia distinta, va a ser el 2p, Z. Bien, entonces, los tres orbitales híbridos van a permitir el solapamiento en esta estructura. Fíjense, este es un orbital sp2, este es un sp2 y este un sp2. Este señor que tenemos acá es un 2pz que quedó sin combinarse linealmente. Entonces, para explicar la estructura del etileno, vamos a ver que el carbono, fíjense, acá en amarillo tengo los sp2 y acá el P sin hibridizar. Acá, bueno, no está representado de distinto color. Pero fíjense que el enlace sigma es por solapamiento frontal del híbrido sp2 con el otro sp2. Y los que quedaron sin hibridizar son los orbitales 2pz, que son paralelos entre sí. Y cuando tenemos orbitales paralelos entre sí y hay un solapamiento, tenemos el orbital pi. Bien, entonces vamos a tener un orbital molecular sigma y un orbital molecular pi, que nosotros también les podemos llamar como sinónimo orbital, enlaces, disculpen, enlace sigma y enlace pi. Y los restantes orbitales sp2 que tenemos en los átomos de carbono se unen a cuatro átomos de hidrógeno a través del enlace sigma sp2s, formando un compuesto que tiene dos carbonos y cuatro átomos de hidrógeno, que es la fórmula molecular del etileno. Y esta teoría explica perfectamente la forma planar de la molécula. Tanto los dos átomos de carbono como los cuatro átomos de hidrógeno están dentro de un mismo plano. ¿Ven? Acá tenemos ya explicado, fíjense que el enlace, perdón, me picaba la oreja. Eh, acá tenemos que el enlace sigma es representado con un segmento, es algo muy típico, para poder facilitar el entendimiento de cómo es el enlace pi. Y acá tenemos los dos enlaces incluidos o dibujados. Los enlaces sigma sp2s con hidrógeno, el enlace sigma en amarillo sp2 sp2 y acá en violeta los enlaces pi 2pz 2pz. Bueno, nuevamente aquí algunos parámetros.
de la molécula de etileno, que lo pueden emplear en un librito, leyéndolo. Fíjense los potenciales electrostáticos, las zonas de densidad de carga positiva y de densidad de carga negativa, como se ubica. La longitud de enlace, que ya vamos a compararlas. Y la cosa no termina ahí. Había que explicar por qué la familia de los alquinos, con su representante en la cabeza, que era el hidrocarburo acetileno, el que se utiliza en la soldadura autógena, aparecía con un tipo de geometría que se obtenía sacando una foto con rayos X que no era justamente ni parecida ni remota a quién, Eh, al metano o al etano, que es un alcano, no se parecía al etileno. Entonces, ¿cómo era esta molécula? ¿Qué es lo que había que explicar? Que la molécula parecía realmente un cilindro, un tubo. ¿Bien? Es como una cosa lineal, algo así. Bien, entonces esta estructura en forma de tubo, miren acá esto, nos vamos a mostrar marca, como si fuera un tubo. Bien, no había mucha teoría que la explicara. Eh, el concepto de la mezcla de orbitales sp3 no servía, el concepto sp2 usado para explicar el etileno tampoco. Entonces los señores tuvieron que resolver un último problema. ¿Cómo explicamos la estructura del acetileno? Y para eso tuvo que surgir de nuevo la teoría de la hibridación, ¿m? o tuvieron que recurrir a crear una nueva teoría para hablar de la combinación lineal solamente del orbital 2s con el orbital 2p, dejando remanentes sin mezclar el orbital 2pi y 2pz. Bien, resulta que cuando se hace la hibridación, o sea, la combinación lineal, se obtienen dos orbitales híbridos sp. ¿Qué significa sp? Que tienen 50% de s y 50% de p. Bien, son más chiquitos porque solamente se combina un p con un s. Bien, y quedan dos p sin mezclarse. Resulta que lo que se obtiene es un átomo de carbono lineal. Bien, los orbitales híbridos, ¿dónde se ubican? Uno respecto del otro a 180 grados. Bien, a 180 grados uno del otro. Entonces, esos orbitales les queda dos orbitales p que se ubican perpendicular entre sí, bien, perpendicular entre sí, eh, con capacidad de enlace. Y eso hace que los orbitales híbridos sp formen el orbital sigma sp y los orbitales p que tenemos en este eje, fíjense, en este eje, esos dos comparten paralelismo, bien, se solapen, pero los celestes que están en un eje perpendicular a los violetas, bien, formen otro enlace pi. O sea que ¿cuántos enlaces químicos tenemos en este compuesto? Un enlace sigma sp2, perdón, sp y dos enlaces pi, 2pi y 2pz. Bien, 2pi y 2pz. Por lo tanto, tengo
tres enlaces. Bien, hablo aquí de un triple enlace. En el caso del etileno hablaba de un doble enlace. Y en el caso de los alcanos, un enlace simple. De esa manera, estamos explicando o podemos explicar o reexplicar, sería la versión correcta, de las teorías que tuvieron que postular estos señores hace 80 años para poder confirmar la teoría con la práctica. La realidad, hecho a través de la práctica, es que el metano era una molécula espacial en forma de tetraedro regular. El etileno, una molécula planar. Y el acetileno, una molécula como si fuera un tubo. Bien, lineal. Entonces, lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho es explicar o reexplicar las teorías que tuvieron que hacer estos señores para poder defender la estructura de las moléculas, que no podían ser explicadas con una sola teoría. Necesitábamos adecuar tres teorías para explicar estas estructuras moleculares. Bien, vamos a comparar algunas cosas entre los tres tipos de moléculas representativas, o sea, moléculas de alcanos, alquenos y alquinos, como son la longitud de enlace. Fíjense que tomamos como representantes de los alcanos la primera molécula, esta que tenemos acá, que se llama etano. Esta que tengo acá va a ser el etileno y esta última, el acetileno. Vamos a tomar, por ejemplo, la distancia de enlace entre los carbonos, en el caso de un alcano, el etano, y vale 1.54 Armstrong. Mientras que en el etileno la distancia se redujo. Y es fácil de entender. ¿Qué pasa cuando tenemos dos elementos unidos por un resorte o por dos resortes? La distancia se va a cortar. ¿Y qué pasa si tenemos un triple enlace como en el acetileno? La distancia se acorta aún más. ¿Y cuánto obtenemos? 1,20. Bien. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, la energía de disociación, o sea, la energía que yo tengo que darle para romper el enlace covalente carbono-carbono, se va aumentando en el caso de un enlace simple, en el caso de un enlace doble, en el caso de un enlace triple. En el caso del enlace simple, yo tengo que romper un solo enlace covalente. Necesito 88 kilocalorías por enlace. Para el doble enlace necesito 92 kilocalorías por enlace y tengo que romper un pi y un sigma. Y en el triple enlace, el delta H, o sea, la energía necesaria como calor, son 98 kilocalorías por enlace. ¿Por qué? Porque tengo que romper un sigma, un pi y otro pi. ¿Me entienden? Entonces, esa energía va aumentando. Y cuando tengo que romper los enlaces carbono-hidrógeno, vamos a ver que los valores van aumentando también lentamente, porque los átomos se hacen más electronegativos, los átomos de carbono se hacen más electronegativos desde la hibridación de sp3 a sp2 hasta sp. Vamos a seguir algo que los químicos orgánicos estudian, yo alguna vez fui químico orgánico, y es el mecanismo de una reacción.
El mecanismo de una reacción, en palabras sencillas, es la explicación de cómo se produce una reacción química. Una reacción química necesita una historia, una descripción de cómo los enlaces se rompen y cómo los enlaces se reconstruyen nuevamente. Para el concepto de ruptura de enlace, hay dos tipos de explicaciones. Cuando los átomos tienen electronegatividades diferentes, generalmente el enlace se corta, se rompe de una forma asimétrica, donde el átomo más electronegativo, el que más fuerte retiene los electrones, se los lleva. Bien, y el otro, el que es menos electronegativo, queda con un déficit de electrones, por lo tanto tiene una carga positiva, se transforma en un catión, y el otro que se quedó con el par de electrones del enlace adquiere una carga negativa y se transforma en un anión. Y este tipo de ruptura se llama heterolítica, bien, que viene de heterólisis, ruptura distinta, hetero, distinto. ¿Qué pasa cuando en el compuesto los átomos involucrados tienen electronegatividad parecida? Resulta ahí que la ruptura es casi equitativa. ¿Qué vamos a decir? Bueno, A me llevo un electrón, me llevo el mío, y B se lleva el suyo. Por lo tanto, las especies no tienen carga. Su carga formal es cero. Bien, estas especies se llaman radicales, radicales libres. Bien, producto de la homólisis. Homólisis, ruptura simétrica, ruptura equivalente. Esta formación, esta ruptura y formación de nuevos enlaces puede ocurrir de dos formas. Por ejemplo, hay una ruptura heterolítica en una primera etapa, o sea, en forma sucesiva lo estamos estudiando. AB se rompe en forma heterolítica generando el catión A y el anión B. Pero hay un anión C que va a reemplazar el anión B para formar el compuesto Ca. Bien, esta es una reacción de sustitución, sustituyo B por C en dos etapas. Y B, hago la misma reacción, pero ahora ocurre que este mecanismo o esta historia de la reacción ocurre en una sola etapa. Se dice que es simultáneo o concertado. C se aproxima, anión C se aproxima y comienza a formar el enlace con A y va soltando lentamente B hasta que B se expulsa, por eso se llama grupo saliente, y se establece el enlace real entre C y A. Y todo esto ocurre en una sola etapa. Algo muy normal que usan los químicos orgánicos para describir los mecanismos de reacción es el diagrama de energía potencial versus alguna coordenada de reacción. En ordenada se dibuja la energía potencial de los integrantes del sistema en reacción y en coordenadas de reacción se toma, por ejemplo, el tiempo. Bien, ¿qué sucede en función del tiempo? Resulta de que se puede calcular la energía de los reactivos y ubicarlos en un sector de esa curva. Bien, ahora cuando están enfrentados y comienza la reacción, yo veo de que ellos van ganando energía
Y si no le doy energía al sistema, esto es capaz que no participa. Entonces, en la primera parte donde yo necesito ganar energía para que ellos comiencen a reaccionar, esa energía ganada se llama energía de activación. Siempre los procesos en la primera parte son endergónicos. ¿Qué significará la palabra endergónico? Ergo significa trabajo y endo hacia adentro. Entonces necesitan que se genere trabajo, que ganen energía, bien, hacia el sistema. La energía del medio ambiente tiene que fluir hacia el sistema para que este sistema, bien formado por moléculas, sirva para romper enlaces y los deje a un nivel tal donde está en un estado metaestable de unión y ruptura, para finalmente, cuando hemos alcanzado el clímax, la máxima energía, caer a un pozo de potencial, C se una con A y B se expulse, el estado final, cuya energía también puede ser calculada. Ahora, si la reacción hace que el estado final tenga menor energía que el estado inicial, aun cuando yo necesité la energía de activación, como el cambio de estado solamente cuenta el estado inicial y el estado final, bien, eh, la diferencia de energías del estado final menos el estado inicial hace o permite calcular el delta. Vamos a dibujar acá algo que se utiliza mucho en química, que es el cambio de energía libre. Entonces, si el proceso es de esa forma, o sea, el estado final tiene menor energía que el estado inicial, yo digo que el delta G es negativo y el proceso es exergónico, hacia afuera. Liberé energía hacia afuera. Bien, si hablo en términos de calor, es exotérmico, exotérmico. Y esto es válido para una reacción en una sola etapa. Bien, pero yo dije que el proceso puede ser en dos o más etapas. ¿Qué sucede cuando tenemos una reacción en dos etapas? Vamos a ver que yo tengo el estado inicial, los reactivos. ¿Mm? Tengo uno solo, que es el que se rompe para generar el intermedio de reacción. Que generalmente los más estables son los de carga positiva, no así los de carga negativa. Y después ahí aparece el reactivo C en la segunda etapa para formar el enlace. Y este sería el diagrama con dos energías de activación, donde vemos que la energía de activación de la segunda parte es mucho más chiquita que la energía de activación de la primera parte. Acá lo mismo, si el estado final tiene menor energía que el estado inicial, yo digo que el proceso es exergónico. Bien, se liberó energía. Los intermediarios de reacción son especies que pueden ser representadas perfectamente a través de, eh, a través de representaciones fehacientes de Lewis, no así algo que vamos a definir como estado de transición. Y pueden estos intermediarios tener carga positiva, carga negativa, no tener carga, como son los radicales libres, y tener dos electrones libres, aún sin tener carga, que se llaman carbenos, cosa que nosotros no vamos a ver. Se estudia solamente en asignaturas específicas de química orgánica.
Vamos, sin embargo, a comentar después algo sobre los tres intermediarios, los cationes o carbocationes, los carbaniones y los radicales libres. Hay un tipo de reacción química donde no se generan iones, sino que se generan especies sin carga y son cuando los átomos tienen electronegatividades muy parecidas, pudiéndose romper de una forma homolítica, homólisis, lo que genera radicales libres. Un tipo de reacción muy común es la halogenación fotoquímica, que cuando veamos en el próximo tema alcanos, los vamos a ver. Ahora, bien, este tipo de reacción es la que nos permite entender la, ah, los procesos donde no se generan especies químicas y ocurren justamente en el mejor solvente o en el mejor medio de reacción, que es la fase gaseosa, en el aire. ¿Mm? Porque el aire, ¿qué dijimos que tiene? Tiene una constante dieléctrica muy baja, bien, 1 por definición. Por lo tanto, esta constante dieléctrica muy baja no facilita la formación de especies cargadas, porque no las podrá estabilizar. Entonces, ¿qué es lo que ayuda a esto? A que las reacciones sean radicalarias. No se generan cargas eléctricas. No se generan cargas eléctricas. Bien, cuando veamos el mecanismo de la halogenación fotoquímica para alcanos, lo vamos a explicar de nuevo. Vamos a ver, a su vez, antes de terminar el tema, vamos a decir de que este tipo de reacciones implican etapas. Estas etapas se llaman de iniciación, de propagación y de finalización. Iniciación, cuando se generan los radicales libres, inestables. Propagación, cuando se van generando uniones y rupturas, uniones y rupturas. Y la terminación es que todas las especies con un electrón sin aparear, o sea, las especies radicalarias o atómicas, se unen entre sí formando productos secundarios, bien, accesorios al producto principal de la reacción. Bien, eh, les quiero agradecer y pedir disculpas de que recién hoy les haya podido entregar este material. Realmente el método de los videitos unitarios eh, no me sirvió más, Screencast-O-Matic. A mí no me funcionó, por lo tanto dejó de funcionar en mi computadora, esa es la realidad. Y encontré esto eh, que me pareció una forma muy útil de que esto le llegue a ustedes. Y bueno, creo que estamos todos ahora, vamos a estar mucho más unidos a través de esto. Mi carita, si ustedes quieren, la pueden sacar. No hay necesidad de que me vean cuando reproduzcan el video. Mi cara puede ser anulada, queda mi voz nada más. Pero yo quiero agradecerles que a esta altura haya muchos alumnos todavía que no han bajado la guardia, que siguen trabajando. Ustedes saben que Enrique, tanto Enrique como yo, aún con esto del distanciamiento social, gracias a Dios ya no hay más aislamiento y calculando que retornaremos a las clases presenciales para mediados de agosto, sigamos trabajando en esto. Ustedes saben que tienen toda nuestra ayuda. Somos personal que trabajamos para ustedes y con ustedes. Así que ya les subiré el tema 8, bien, que es Alcanos, y
que sería el otro tema para estudiar en este mes de junio. Eh, Así que bueno, les agradezco por soportar. Saben que cualquier duda de este tema lo van a seguir en libros o consultándonos tanto a Enrique como a mí. Bien, muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.